Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Esa iglesia. Postrado. Al estar aquí y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor. Santo, 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 santo. Tu fidelidad es grande. Tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Otra vez la iglesia cante. Cierra tus ojos, declara con tus fuerzas. Su fidelidad, ¡fuerte! Es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, inmenso, santo, 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 santo. Y es amor. Él es grande y tan poderoso y está. Hoy 29 de enero del 2023, una vez más estamos, por la gracia de Dios, tratando de llegar hasta ustedes para llevar este mensaje que domingo a domingo traemos a la iglesia Cristo el Divino Redentor, y con el tema del Espíritu Santo. Hoy trataremos sobre el Espíritu Santo dando testimonio en el creyente. Y dentro de este tema quiero leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 16, que a la letra dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero repetir el texto, por favor. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu al Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu. Nosotros tenemos ese espíritu que Dios nos dio desde un principio. Sabemos que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y hemos hablado en temas anteriores de que Dios, cuando creó el hombre, le puso espíritu, pero también fue un ser viviente, alma viviente, y fue hecho del polvo. Bien, pero hoy vamos a tratar este tema tan importante, ya que hemos venido domingo a domingo hablando sobre el Espíritu Santo, y así vamos a seguir mientras el Señor nos dé la oportunidad. El Espíritu Santo da testimonio en el creyente.
Es decir, testifica de la adopción espiritual de cada uno de los que hemos creído. Él testifica de esa adopción que Él hizo. El Señor Jesucristo, al venir a dar su vida en la cruz del Calvario, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y del pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, hizo dos pueblos con el pueblo gentil, nosotros la iglesia de Jesucristo. Y entonces Él nos adoptó como hijos, pero el testimonio que el Espíritu Santo da en nosotros es cuando Él habita en nosotros, porque el Espíritu que nosotros tenemos es el Espíritu de vida que el Señor ha dado. Es el que imparte la confianza de cada uno de nosotros conforme lo que Dios ha hecho por nosotros, y por medio del Hijo o por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros los creyentes, los cristianos, somos hijos de Dios, y eso pues no cualquiera puede ser hijo de Dios. El versículo 15 dice que nos ama, nos adoptó como hijos. Él nos amó tanto que nos adoptó como hijos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, el Espíritu Santo nos muestra que el amor del Padre por los cristianos como hijos adoptivos, Él nos testifica y nos da a conocer como tales. Nosotros podemos leer ahí en el capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El testimonio del Espíritu Santo en nosotros ante el Padre es que nosotros fuimos adoptados para siempre. Oiga, no es para un momento ni para un tiempo, es para siempre. Hay un requisito, por supuesto, porque hay alguien que dijo, bueno, es que cuando creímos en Cristo ya somos salvos de por vida. Hagamos lo que hagamos, Cristo ya nos perdonó, Él dio su vida en la cruz del Calvario, y por esa sangre que Él derramó, Él compró la salvación y el precio de nuestra condena, pues Él lo pagó y ya somos salvos. Oh, qué bonito fuera eso, hermano. Entonces, hiciéramos como Pablo dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, ahí aunque habla de que realmente si existe o no existe la resurrección o Cristo, pero en esta ocasión aplico ese texto porque, óigame, creer y seguir viviendo como con la vieja vida, con la vida acostumbrada que nosotros teníamos antes de que naciésemos en Cristo o que Cristo llegara a nuestras vidas, pues eso lo veo muy difícil por lo siguiente. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo crea en los hijos de Dios un sentimiento de amor filial que los haga conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, el mismo Espíritu. Lo que dice hasta donde dice Abba Padre, ahí termina el texto. Bueno, lo que trato de decirles, amados hermanos, es que la palabra Abba Padre en el arameo quiere decir Padre. Así que significa Padre, y en el griego es pators. La palabra pators, que expresa la intimidad filial que existe entre el Padre y el Hijo. Es que lo que el Espíritu Santo hace con el creyente o con el cristiano, observe, es una onda filial hacia el Padre, una comunión hacia el Padre. Es decir, asiados al Padre, agarrados al Padre, comunicados al Padre. Con el creyente, el que busca el bautismo del Espíritu Santo, quiero decirles, es en que cada verdadero cristiano lo siente porque él tiene esa comunión, él tiene ese acercamiento.
No podemos nosotros vivir con una fe pobre, con una fe nada más cuando llegamos a las plantas de Cristo y ya. No, es una fe viva que va a estar en nosotros, que va a permanecer en nosotros, pero que cada día tenemos que ponerlos en práctica. ¿Por qué digo esto? Porque hay que guardar la palabra, hay que guardar el testimonio. Vean lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es algo tremendo. Y luego dice, y esto sabemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado en Él. Oiga, es tan importante que al creer nosotros permanezcamos fieles en esa palabra, es decir, mantenernos vivos como una corriente de agua. Porque hay corriente eléctrica también, pero una corriente de agua que está fluyendo constantemente y que está corriendo, moviéndose, está en movimiento. ¿Sabe que los que conocemos el campo y hemos estado en los ríos, cuando un río empieza a crecer por la lluvia, empieza a bajar basura a árbol, empieza a buscar hojas, a traer inclusive animales ahogados, en fin, y el río está limpiándose constantemente, no consiente nada. Pero cuando esa agua entra en un remanso, donde encuentra cierto obstáculo, lo que nosotros llamamos paderones, peñascos, piedras grandes, y el agua se retiene y empieza a quedarse ahí en un remanso, la basura que entra en ese remanso y todo lo que trae el río entra en ese remanso, ahí se queda y ahí se estanca. No tiene corriente, no sigue hacia adelante, sino que se estanca. La vida de un creyente está viviendo una vida cristiana mediocre, creyentes que no se involucran en la obra del Señor, que no colaboran con el pastor, con los líderes, que no diezman, que no ofrendan, que no apoyan, que no se unen para estar en los ministerios, por ejemplo, de los misioneros, en la obra material o en las canastas básicas, en las despensas, en las misiones, etc. Entonces son almas que están rezagadas, que están en un remanso, nomás llegan a la iglesia cuando tienen una necesidad o cuando se acuerdan que hay Dios. Entonces, porque mientras ellos tienen toda solvencia económica y toda comodidad en la vida, y no lo digo por usted, pero si a usted le está llegando esta palabra, pues mucho ojo, pare bien la oreja. Usted está en un remanso y cuidado, porque hay peligro. Se prenden las luces amarillas y las luces rojas y se puede quedar sin Cristo. Por eso nosotros los creyentes debemos de estar como esa corriente que fluye constantemente, que tiene vida. Mire, un lago donde no hay corriente, resulta que normalmente allí meten ganado, las bestias del campo, para ir a beber agua. Y pues cuando llegan a beber agua en ese lago, pues ahí se orinan, se hacen popó y ahí toman agua, pero la hoja de los árboles, lo que trae el viento, lo va llevando a ese lago. ¿Y sabe qué pasa? Que la hoja, la madera, el heno se empieza a podrir y el agua de orín de las bestias, de los animales, empieza a echarse a perder esa agua y la tierra se empieza a oler a podrido por los palos podridos, lo que asienta en el agua. Y al rato esa agua se va echando a perder, y es más, llega un momento que ni los animales lo pueden tomar. No estoy comparando su vida personal, pero la vida espiritual eso le pasa. Si está estancada esa vida espiritual, un cristiano estancado, debo decirles que se va a quedar ahí y va a oler feo. Dice el Señor que le va a causar náuseas, vómito. Bueno, así que hermanos, les invito pues a seguir adelante, a ser fieles. Ahí en el capítulo 4 mismo de 1 de Juan, en el versículo 13, encontramos algo muy importante que también quiero señalar. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros. Es que nos ha dado de su Espíritu. Es decir, cuando nosotros hemos creído, dice este verso, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué conocemos? Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso es muy importante tener el bautismo del Espíritu Santo. Yo invito a todos los pastores, ministros, predicadores, líderes de la iglesia, llámense coordinadores, presidentes de sociedades, de damas, varones, jóvenes, etcétera, todos los que tienen un cargo en cualquier ministerio en la iglesia, yo les invito, por favor, busquen el bautismo del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu dará testimonio de su vida espiritual. ¿Cuántos hoy en día, con mucha pena lo digo yo como pastor, porque ha ocurrido en la iglesia que yo cuido, que ministro, cuántos hermanos llegan y no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Es triste, es doloroso saber que son personas, son hermanos que no tienen pues ese respaldo espiritual en cuanto a la fuerza, en cuanto a la autoridad, del poder de lo que hemos platicado con respecto al Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo va a dar testimonio de usted o de mí. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque, hermanos, nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, no es suficiente para poder alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos en la vida espiritual. Eso no nos va a servir en el arrebatamiento de la iglesia. Yo he dicho, y lo voy a repetir, creyente, no digo cristiano, creyente que no tenga el Espíritu Santo, no va a poder ser llevado en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe por qué? Aunque no voy a hablar del arrebatamiento ahorita, es que el Espíritu Santo es el vehículo, es el medio, el que nos va a levantar y nos va a llevar a las nubes. Y en las nubes, como medio de transporte, vamos a viajar. Los grandes ejércitos de cristianos que se van a levantar, miles, millones de cristianos, no dije creyentes, porque de creyentes, como he dicho, están llenas las iglesias, el mundo entero, y el mismo diablo cree, pero no se va a ir. Él y todos los que no son fieles al Señor se van a quedar, pero los verdaderos cristianos que tengan el Espíritu Santo serán arrebatados en aquel día, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerán de este mundo, desapareceremos, esperamos estar vivos y fieles en el Señor. Y si llegamos a dormir ya en la muerte física, debo de decirles que estamos preparados para escuchar el toque de la trompeta y levantarnos de entre los muertos. En el capítulo 5, versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, que no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En este versículo muchos teólogos, muchos escritores han dado ciertos comentarios con respecto en este pasaje de 1 de Juan 5, 6. Lo que voy a decir quizás le cause un poco, pero es probable que aquí esté hablando del bautismo de Jesucristo cuando Él vino a Juan el Bautista en el río Jordán y le pidió que lo bautizara. Y acuérdense que Juan dijo: pues Señor, yo necesito que tú me bautices. Porque Juan lo había anunciado cuando vio a Jesús que venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él le decía a la gente, a los judíos y a los que escuchaban: a la verdad yo os bautizo con agua, pero el que viene tras mí, él os bautizará con fuego, con su espíritu y fuego. Entonces, cuando él ve a Jesús, pues ve y le dice: Señor, yo que no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias, las correas de tu sandalia, ni encorvado, no soy digno. Entonces Juan ve ahí esa forma, esa manera, como diciendo: pues, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti? Si yo necesito que tú me bautices. Es por eso que este pasaje, la mayor parte de los escritores, escatólogos y teólogos dicen que
significa de que aquí en agua, cuando habla este verso en agua, es que él iba a ser bautizado. Y por eso nosotros tenemos que ser bautizados. Él le dio la orden a sus discípulos. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será en agua. Luego dice, si será bautizado, será salvo. Luego dice, ir y hacer discípulos, enseñándoles, ¿no? Que se bauticen. Y les dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él nos vino a dar la enseñanza. Él nos trajo la muestra. Por eso Él mismo dijo, ejemplo os he dado para que como yo soy, seáis vosotros. Y Jesús mismo da testimonio del Espíritu. Y en otro tema hablaremos acerca de cómo el mismo Señor necesitaba del Espíritu como Dios hombre. Ahorita le voy a explicar eso. Y la otra parte es que dice y sangre. Cuando dice y sangre es porque Él iba a dar su vida en la cruz del Calvario, en la cual iba a derramar su sangre desde el día que lo llevaron ante el Sanedrín o ante el sumo sacerdote. Y porque Él se hizo llamar Hijo de Dios, ¿no? Y porque le contestó al sumo sacerdote, lo abofetearon, lo golpearon. Dicen los evangelios que con puño cerrado le dieron. Dice, le dieron de puñetazos. Así que desde ahí le rompieron los labios, la nariz, los pómulos. Oiga, toda la parte de su rostro, dice Isaías, fue desfigurado, ¿no? Y luego lo golpearon, lo azotaron, lo amarraron en un palo como un toro cuando lo van a matar allá en el toril. Lo amarraron y ahí lo azotaron como un criminal. Y esa sangre que brotó el Señor de sus costados, me voy a detener tantito acá. El látigo romano normalmente, habían varios, pero normalmente vendían de 3 hilos. Es decir, el látigo tenía algo así de puro cuero enrollado y en la punta tenía 3 hilos de cuero y en cada hilo de cuero tenía un pedazo de plomo. Así que eran 3 por 3, 9 plomazos que caían en su espalda del Señor y le arrancaba por cada plomo que asentaba en su espalda, le arrancaba los pedazos de carne. Y fueron 40 más 1, bueno, 40 póngale. Imagínense, multiplíquelo por 9. Así que, ¿cómo quedó la piel, el hombro, el costado del Señor? Y no solo eso, le pusieron una corona de espinas que atravesó sus sienes, que la sangre escurrió por todas partes. ¿Y qué más le podía decir? Después de que lo llevan a la cruz, lo clavan de ambas manos, de los pies, y para colmo, le atraviesan con una espada, con una lanza, el corazón. Le atraviesan el corazón y dicen los evangelios, manó sangre y agua. Bueno, otro día hablaremos más sobre la sangre de Jesucristo. Pero es probable que este texto signifique precisamente esto. Porque si nosotros leemos, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos ese Espíritu que nos da testimonio ante el Padre y que nos da la confianza y nos hace sentir seguros de que realmente somos de Cristo. Hay tantos cristinos o cristianos mediocres, y lo ofendo, perdóneme, pero digo mediocres porque están con un pie adentro de la iglesia y con un pie en el mundo. Aman a Dios, pero también aman al mundo. Aman la obra de Cristo, pero también aman al mundo. Mandan grandes ofrendas. Hay políticos que mandan buenas ofrendas a las iglesias. Yo conocí un político, el subsecretario de Hacienda, omito su nombre, cuando se construyó la catedral de San Marcos aquí en la capital de Chiapas,
Tuxtla Gutiérrez. Yo trabajaba en la hacienda del estado y él pagó, él dio todo para la reconstrucción de esa iglesia, de ese templo. Y como no quedó bien, lo volvieron a destruir y a construirlo como él quería que se hiciera. Y sabe que un hombre, pues que no vamos a decir aquí, a denunciar cómo vive el hombre, pero simplemente él vivía rodeado de la carne, vivía en la carne, en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera. Sin embargo, mucha gente cree que por un buen trabajo, por muy buena ofrenda, la Biblia dice, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no podemos nosotros ignorar entonces esa sangre que Cristo vertió, y cristianos hay que estar con los dos pies adentro y como ese río en movimiento. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. O servimos a uno o servimos al otro. Pero el Señor habla claramente en Apocalipsis 3:16. O eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio, porque el Señor mismo te dice, te vomitaré de mi boca. Es fuerte la palabra, lo sé que es fuerte. A mí no me duele, porque no me lastima. ¿Y sabe qué? Cuando algo me lastima, doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de componerme, de levantarme, de regenerarme. Y es la oportunidad que Dios te da para que pienses. Si quieres entrar al cielo y quieres ser salvo, para que este Espíritu dé testimonio de ti, pues entonces conviértete bien a Cristo. No te pido otra cosa. Sírvele a Dios en la iglesia que llegas, siempre y cuando sea cristiana, cristocéntrica, no idólatra, no pagana, no mundana, no donde están puestos los ojos en las cosas materiales y paganas de este mundo, no, sino aquellas donde se predica la sana doctrina, que no vamos a hablar mucho de eso hoy. Así que el Espíritu Santo dice que es la verdad. Él siempre nos conducirá a la verdad. Y quiero ir concluyendo. Cuando dice mediante de agua y sangre, para algunos quizás no tenga mucho significado, pero hay algo que a mí me llama la atención aquí. El Espíritu Santo, cuando dice Abba Padre, es el que nos hace glorificar a Dios. Hay gente que llega a la iglesia, pero llega cuando llega un evangelista, cuando llega un cantante de renombre, cuando llega alguien que es novedoso, y pues a ver qué sucede, qué pasa. Yo he dicho que si un pastor o alguna organización se atreviera a hacer ayuno y oración, le aseguro que de 1000 gentes que llegan en un concierto musical, de 1000 gentes, mucho llegaran 10 a esta campaña de ayuno y oración. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando es la carne, aunque paguemos la entrada, 200, 300, 500 pesos, yo siempre he dicho que estoy en contra de cobrar para escuchar la palabra de Dios. Habrán sus razones y motivos en ciertas ocasiones, pero para predicar la palabra no se tiene que cobrar. Pero como se tiene que hacer en un auditorio, se tiene que hacer en un lugar donde allí hay baile, donde hay kermeses, donde hay cosas que no voy a mencionar acá, pues ahí llevamos la palabra también, pero supuestamente consagramos ese lugar en un altar para predicar, pero la gente que llega ahí se pone a chiflar, a gritar, a brincar, y llega la gente de todo tipo de creyente, ¿no? Algunos bien vestiditos, mal vestidos, algunos cholos, unos pues emos, malandrines, como usted quiera. Pero como no se predica la verdadera palabra, si es una palabra muy ligera, muy light, donde tengan cabida ambas cosas, el mundo y lo espiritual, entonces la gente se siente bien y se pone a brincar y a gritar y a hacer
tantas payasadas donde convirtieron una plataforma en altar. Pero quiero decirles que cuando nosotros estamos en un templo o en un lugar donde realmente es el altar, que un altar puede estar en una familia. El Señor dice en su palabra que donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí está Él. Y ahí convertimos en altar, pero no en una pasarela. ¿Sí? No voy a hablar del tema ahorita, pero entonces digo esto porque es importante que para que el Espíritu Santo te dé testimonio de ti y puedas alabar al Padre, tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. Eso dice San Juan capítulo 4, allá en el pasaje de la mujer samaritana, ¿no? Entonces encontramos, dice, que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los tales adoradores deben de adorarles en espíritu y en verdad. Así que, ¿quieres que el Espíritu Santo dé testimonio por ti? ¿Quieres que el Espíritu Santo te revele las cosas? ¿Quieres que el Espíritu Santo te haga sentir la presencia misma del Espíritu Santo, del Dios Padre, Dios Hijo? Pues tienes que vivir una vida 100% espiritual, es decir, meterte en la adoración espiritual. Que el Espíritu Santo pueda dar testimonio cuando en verdad ya tenemos nosotros esa comunión, cuando realmente el Espíritu vive en nosotros. Entonces el Espíritu Santo testifica en el creyente. Nos hace, hermanos, cuando nosotros hablamos las cosas, los que nos escuchan se sujetan y nos oyen. Culmino. Un día me dijo una persona, cada que hablo contigo, me dijo, porque somos amigos, yo veo un ángel en ti. No sé por qué no me vienen a la mente para contradecirte, porque no puedo, se me cierran los labios, no puedo hablarte. ¿Sabe qué? No lo hago yo, lo hace la presencia del Espíritu Santo. Quiero invitarte a hacer una buena decisión. Voy a cortarle ahí el mensaje, pero quiero invitarte a que busques esa presencia divina, esa llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo dé testimonio en ti, y en ti puedan ver un verdadero cristiano, no un simple creyente, no un mediocre, no un cristiano de veras, porque cristiano, todos se pueden llamar cristianos, pero cristianos son aquellos que seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo y que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Un saludo a los hermanos que me escuchan fuera del estado de Chiapas, a los hermanos de la Iglesia Cristo Divino Redentor que están fuera en otros estados y aún fuera de la República. Les envío un saludo cordial de parte de la Iglesia. Dios les bendiga, y a aquellos pastores y hermanos que nos escuchan, un abrazo fuerte en el Señor. Quiero hacer una oración de gratitud por ustedes y Dios les bendiga y les guarde. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por esta palabra que me has permitido. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendice a aquellos que escucharon este mensaje. Si todavía están con un pie adentro de la iglesia y con un pie en el mundo, Señor, haz que tomen una decisión. Convéncelos, Espíritu Santo, y puedas habitar en ellos. Y usted, como siempre, dar testimonio en nosotros que somos hijos tuyos y que realmente hemos sido lavados con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y como verdaderos creyentes y cristianos, al creer en tu palabra, nos convertimos en cristianos, obedecer y bajar a las aguas cuanto antes para ser bautizados, y así, Señor, seguir tu palabra. Y creemos que tarde o temprano hablaremos en lengua, porque tú nos vas a bautizar con tu Espíritu. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia. Ven en forma de su Espíritu Santo y habita y vive adentro de ti. Y ahora, por el poder de Jesucristo, tú eres llamado de Hijo de Dios y carga la marca del Espíritu Santo en ti. Aleluya. Levanta sus brazos a Él. ¿Cuántos aquí pueden abrir sus bocas y decir: ese Dios grandioso me ama a mí? Se acabó, hermano. Soy amado, soy lindo, bendecido.
prosperado. Tengo un padre, no soy órfano. Oh, Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Se le escucha. Santo, santo, Él siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios disfruta ese amor, siendo imperfecto, aún sin merecer, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si soy débil, no importa, nada importa. Si estoy débil,